A lo largo de la historia, ha habido multitud de inventos y descubrimientos. Algunos han caído en el olvido, pero otros han supuesto grandes avances para la humanidad. ¿Sabes cuáles han sido aquellos que cambiaron el curso de la historia? Te reto a que respondas. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? ¿Cuándo surgió? No se sabe a ciencia cierta. Pero ya sea que efectivamente en el principio hayan sido algunas sílabas o gestos significativos o que el Homo neandertal, 30.000 años antes de Cristo, fuera la primera especie a la que podamos atribuir su empleo. De lo que sí estamos seguros es que, si tuviéramos que ordenar los inventos de acuerdo con su importancia, indiscutiblemente, ocuparía el primer lugar. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El lenguaje. Hace miles de años buscamos la forma de contar. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son amigos? ¿Cuántos enemigos? Los días que han pasado, lo que gastamos en la compra, lo que se recibió en el salario. Y cuando esa cuenta comenzó a extenderse y no bastó con los dedos de la mano, nació esta invención. En fin, creció nuestra enorme dependencia a esta invención. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La numeración. Gracias a este descubrimiento el hombre pudo calentarse, generar luz, cocinar, fabricar pequeños utensilios e incluso defenderse de ataques. Según las investigaciones arqueológicas, fue la especie Homo erectus quien lo descubrió hace 1.6 millones de años. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El fuego. Data del año 3500 a.C. en Mesopotamia. Facilitó el transporte y la movilidad de manera global y cotidiana. Se inventó después de que los seres humanos utilizaran troncos cilíndricos de árboles para mover cosas que pesaban mucho. Es uno de los inventos fundamentales de la historia de la humanidad y también fundamental para la posterior revolución industrial. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La rueda. Este invento se considera la máquina más simple que existe y consiste en un mecanismo que permite multiplicar la fuerza que aplicamos en un punto determinado. Fue Arquímedes quien descubrió la ley que lleva su nombre. A este inventor se atribuye la frase, «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La palanca. En la prehistoria la gente usaba pieles de animales que cazaban con sus lanzas hechas a mano. La piel, la lavaban, la cortaban y se la ponían para no pasar frío. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El vestido. Apareció de manera más o menos coetánea a la rueda y también en Mesopotamia. Cambió el desarrollo del trabajo del campo para abrir huecos y mover la tierra. Sin duda uno de los inventos más importantes de la historia, ya que permitió la evolución de la agricultura. Este instrumento aumenta la porosidad de la tierra y, por tanto, hace que crezcan las plantas. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El arado. Fue creada en el siglo X y tuvo un primer uso bélico, lo cual cambió la forma de combatir las guerras. Después, se aplicó a trabajos como la minería, para la cual fue esencial. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La pólvora.
Aunque se cree que los antecedentes de este invento se remontan a la antigua Mesopotamia, el primero que creó un modelo como las que utilizamos actualmente fue el astrónomo griego Andrónico de Cirro en el año 100 a.C. aproximadamente. Es uno de los instrumentos meteorológicos más conocidos y antiguos que existen y se utiliza para saber la procedencia de los vientos, es decir, desde dónde vienen. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La veleta. Tras su descubrimiento, se convirtió rápidamente en el elemento esencial para la construcción de edificios. Combinado con piedras, agua y arena que al endurecerse resulta muy resistente. ¿Sabías que este elemento tiene un alto poder contaminante sobre la atmósfera? ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El hormigón o cemento. Joseph Swan y Thomas Edison, dos inventores famosos provenientes de Inglaterra y Estados Unidos respectivamente, patentaron en 1879 y 1880 la primera de ellas. Con su aparición llegó la claridad a muchos lugares y por ende las horas de actividad humana se extendieron cuantitativamente. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La bombilla. Lo que se convertiría en uno de los inventos más importantes de la historia, hizo su aparición en el año 1698. En el año 1769, James Watt patentó la máquina como tal, aunque previamente ya se habían hecho algunos desarrollos. James Watt ideó un sistema que permitía aprovechar el calor para hacer evaporar más agua, lo que suponía mayor economía y eficiencia. Esto fue lo que permitió que este invento llegara al mundo del transporte. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La máquina de vapor. Con este invento, la cultura y la información se popularizó y llegó a todo el mundo. La inventó Johannes Gutenberg en 1400 y 100 años después funcionaban en toda Europa de manera masiva. Y es que este invento ha tenido un impacto indiscutible sobre la difusión de la información y, por ende, de la democratización de la educación. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La imprenta. Este descubrimiento ha tenido una gran progresión en las últimas décadas a la par que las técnicas quirúrgicas y de diagnóstico, pero sustancias como opio mezclado con vino, cannabis, etc., se han utilizado desde antes de Jesucristo. Por ejemplo, Hipócrates utilizaba la esponja soporífera, con una mezcla de opio, mandrágora y beleño, de la familia de la belladona. Por su parte, también el alcohol, la marihuana y el frío han sido utilizados tradicionalmente para facilitar las intervenciones médicas. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La anestesia. Si no fuese por la invención de este elemento, no solo las casas se vendrían abajo, sino toda la civilización, literalmente. En la época del Imperio Romano, irrumpió y fue decisivo para la mejora en las construcciones, ya que las tablas de madera podían sostenerse de mejor forma por la unión mediante el uso de este elemento. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El clavo. Desde un boceto de Leonardo da Vinci que nunca llegó a ser construido hasta una máquina de madera creada en 1817 por el barón de Drais en Alemania, este invento ecológico es un compañero inseparable para los que aman hacer deporte al aire libre. Durante el siglo XIX, la máquina evolucionó de diversas formas y se transformó en lo que conocemos actualmente como la máquina más amigable del planeta. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere?
La bicicleta. En 1903, los hermanos Wright cumplieron uno de los sueños del ser humano, volar. Pero más allá de conseguir una quimera, lograron crear una forma de transporte más rápida capaz de unir distancias que, hasta ese momento, eran demasiado lejanas. Desde entonces, la industria que abarca este invento se ha ido desarrollando con rapidez. Sus usos pasan del transporte de personas y mercancías a otros fines como el bélico. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El avión. Fue el invento científico más relevante de la historia. Descubierto en 1877 por Louis Pasteur y Robert Koch. En 1928, Alexander Fleming también contribuyó con su innovación. Gracias a su existencia han sido innumerables vidas las que han sido salvadas. De hecho, con su aparición, enfermedades que hasta entonces eran consideradas mortales dejaron de serlo. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? Los antibióticos. Pocos inventos de la humanidad han cambiado tan drásticamente nuestro modo de vida. Antes de esta invención, todo era oscuridad, tanto en sentido literal como en el figurado. La sociedad moderna depende por completo de ella, y no podemos imaginarnos la vida sin ella. El personaje de mayor trascendencia y renombre en esta invención es el ingeniero de origen serbio Nikola Tesla. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La electricidad. Hasta su aparición, la información se movía tan lenta o rápida como lo hiciera la persona que la transmitiera mediante un viaje, ya fuese largo o corto. Con este invento todo se volvió mucho más rápido para que la información se moviese, gracias a un código para poder comunicarse a través de cables. Aunque actualmente ha caído en desuso y es objeto de museo, siempre será recordado como uno de los inventos tecnológicos más importantes de la época. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El telégrafo. Ideado en 1829 por un francés que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Se conoce también como secografía. Consiste en un sistema de puntos en relieve grabados sobre papel mediante una máquina especial. Los no videntes recorren esos puntos con la yema de los dedos y, al tacto, distinguen diferencias entre ellos. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El sistema Braille. Los marineros navegaron guiándose por las estrellas durante cientos de años, hasta que en algún momento entre los siglos 9 y 10, en China, se inventó este aparato. Lo que sí se sabe es que se creó con magnetita, un hierro magnetizado natural, cuyas propiedades habían sido analizadas durante años por los sabios chinos. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La brújula. Hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo, se creó un aparato muy simple formado por una placa de arcilla donde se movían piedras que auxiliaban en los cálculos. Ese aparato era llamado ábaco, una palabra de origen fenicio. Pero la historia de la evolución de este invento es sorprendente y está llena de controversias. Sin embargo, es increíble cómo de un sencillo dispositivo mecánico para contabilizar haya surgido tan poderosa e imprescindible herramienta que ha llegado a obtener tan grande importancia a nivel mundial. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La computadora. Su origen se encuentra cubierto de misterio, aunque se estima comenzó en la prehistoria de la humanidad y se le vincula con ritos de apareamiento, danzas y cantos.
No hay nada más universal que este invento. En toda nuestra historia no encontraremos una sola cultura en la que no estén presentes sus acordes. Sin duda no hay expresión humana más antigua que esta, ni siquiera podríamos datarla. Como dijo Nietzsche, sin ella, la vida sería un error. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? La música. La posibilidad de comunicarse a distancia cambió las relaciones personales, sociales, comerciales y de todo ámbito de los seres humanos. Tal invención siempre ha sido una cuestión polémica dentro de la historia. Aunque hubo un notable intento, no formalizado, en el año 1854 por el italiano Antonio Meucci. Fue Alexander Graham Bell, uno de los grandes inventores famosos, quien lo patentó y la primera interacción se produjo el 10 de marzo de 1876. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? El teléfono. Espera, no te vayas. Aquí tienes tu pregunta misteriosa. Puedes dejar tu respuesta en los comentarios y con gusto la leeré. Probablemente, muchos no podríamos imaginar nuestra vida sin esta herramienta que permite conectarnos a una red sin usar cables. Existieron muchos pasos previos, esfuerzos y pruebas para conseguir que este invento funcionara. El más notable fue el de Eddie Lamar, una estrella de Hollywood en los años 40. Este invento se ha convertido en una necesidad en los hogares, también en los lugares nuevos a los que llegamos. ¿Quién no ha preguntado alguna vez su contraseña? ¿A qué invento o descubrimiento se refiere? Gracias por entrar a esta lista de 50 inventos y descubrimientos. Sin embargo, la historia sigue escribiéndose y, en pleno siglo XXI, siguen apareciendo invenciones que están cambiando nuestra vida y la forma de entenderla. Es el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y es que la idea de que las máquinas piensen y razonen por ellas mismas está más cerca que nunca de ser una realidad. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para que recibas notificación de nuevos retos. Hasta la próxima.